El gobierno de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu, tiene graves problemas. La sociedad, los ciudadanos de Israel, los colonos más específicamente, están generando una verdadera amenaza para los intereses de este país, sobre todo los intereses políticos, porque si empiezas a ver, digamos, a los judíos o bueno, en este caso a los colonos israelíes en una imagen negativa, digamos que al gobierno de Estados Unidos, a sus aliados, ya no le va a gustar como tal seguir respaldando esta guerra, seguir respaldando a Benjamín Netanyahu. Él lo sabe, pero no quiere ponerle un alto a lo que el director del servicio israelí de inteligencia de seguridad interna, Shitbet Ronen Bar, precisamente daba a conocer este director del servicio israelí, Ronen Bar, una especie de terrorismo judío. Así lo llaman, sobre todo porque con esas expresiones, los colonos más extremistas de Israel y las acciones que han estado realizando incluso desde el Ministerio de Seguridad Nacional que encabeza precisamente Itamar Ben-Gvir, estarían prácticamente causando un daño indescriptible para lo que se observa o lo que se considera como la percepción externa de Israel, lo que sería también hasta cierto punto una imagen tan negativa que se suma al llamado genocidio en la Franja de Gaza, a detener el genocidio en la Franja de Gaza, que obviamente está poniendo muy inquietos a en este caso al servicio de inteligencia, porque saben que llegará un momento, llegará un punto en el que se verán prácticamente obligados a perder el respaldo extranjero, porque para el mundo quienes se estarían volviendo los malos serían precisamente ellos. En una carta publicada a través del canal 12 News, precisamente según este medio de Israel, la carta fue enviada por el director Shitbet al primer ministro de este país, Benjamín Netanyahu, y también al ministro de la Defensa, Yoav Galán. Estos personajes que ya son, digamos, indeseables en ciertos círculos, sobre todo después de que se salvaran de la orden de aprehensión por parte del fiscal general de la Corte Penal Internacional, después de que Estados Unidos amenazara a los jueces de no acusar, de no sancionar a estos ministros, porque Israel es el bueno de la historia y Palestina, o bueno, en este caso tratan de señalar prácticamente a todos los palestinos como miembros del grupo Hamas, para que la sociedad del mundo los vea de esta manera, no los digamos separen tanto, porque finalmente el ataque a la Franja de Gaza es contra todos los palestinos. Pero bueno, en este caso, este personaje le estaba diciendo a estos dos ministros que como tal tienen un grave problema de relaciones públicas, por así decirlo, porque estos colonos extremistas, estas inacciones del ministro de Seguridad Nacional están generando un rechazo en la sociedad, y les advirtió que este terrorismo judío, así lo llamó él, pone en riesgo la seguridad también de Israel e incluso hasta su propia existencia, porque la mayoría de los países o el pueblo en general de todo el mundo ya no los van a querer apoyar. Estamos al borde, dijo Barr, estamos al borde de un proceso clave que está cambiando la realidad. El daño causado a la nación hebrea, así como a la mayoría de los colonos israelíes, es indescriptible. Deslegitimación global, incluso entre nuestros aliados más cercanos. La dispersión del personal de las fuerzas de la defensa de Israel, cada uno hace lo que quiere, dispara los misiles que quiere sin ningún problema, y también se están llevando a cabo ahora los terribles ataques de venganza. Estos están provocando la creación de un frente en una guerra a gran escala en la que se encuentran actualmente, y se están encontrando ahora con un frente de oposición.
pero de oposición civil, de oposición política. Ya no quieren el conflicto entre lo que es Israel y la Franja de Gaza. Y si a esto le sumas las, digamos, malas relaciones que se tienen con el exterior, obviamente habrá una especie de ruptura y ya nadie podrá respaldar el genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Hablando más específicamente de Estados Unidos, de la Unión Europea, ya no podrán defenderlos frente a incluso las autoridades internacionales, como lo sería la Corte Penal Internacional, que al final del día Estados Unidos va a salvar a su mejor amigo, a su mejor aliado en este momento, Benjamín Netanyahu, pero digamos que la mala prensa va a continuar. Por eso les indico que entre los otros dos problemas que existen actualmente en este país, que desafían incluso a el poder de Israel, son precisamente la inhabilidad de crear alianzas regionales para poder enfrentar el eje chiita. Y también una mancha masiva en el judaísmo, aquellos que se están oponiendo a las intenciones de Benjamín Netanyahu, pero también podríamos señalar esta mancha en el judaísmo como el ataque que se está llevando a cabo a los judíos ultraortodoxos, porque después de que les eliminaran este permiso, por así decirlo, de evitar el reclutamiento obligatorio, prácticamente rompió cualquier posibilidad de acercarse a este enorme grupo. Porque es un enorme grupo. Los judíos ultraortodoxos no se encuentran únicamente en Israel, están en todo el mundo. Y la mayoría de estos gremios, estas congregaciones, se han manifestado en contra del gobierno de Israel. Esta separación es lo que también ha ayudado como tal a manifestarse en contra del gobierno de Israel y no acusar como tal a aquellos que profesan la religión. Una cosa muy distinta, y es lo que a veces, en ocasiones, también las redes sociales o incluso en el caso de YouTube, esperemos no tener problemas. Si este video lo tenemos que bajar, pues bueno, tendrá que ser debido a las políticas, pero realmente no estamos diciendo que la religión sea mala. Simple y sencillamente trataban de combinar la política de Netanyahu con esa religión. Y es completamente diferente. Lo que está haciendo Netanyahu al pueblo palestino no tiene absolutamente nada que ver con lo que están realizando aquellos que profesan esta religión. Es una situación completamente diferente, porque incluso ellos, los judíos ultraortodoxos, y por eso se metieron en problemas, estaban manifestándose en contra del gobierno de Netanyahu, participaban incluso en las protestas de los palestinos, y era algo que como tal terminó de fracturar esta alianza. Y en el hecho de que como tal Israel no tiene un amparo, no tiene una especie de cobijo en lo que es toda la región de Oriente Medio, que nadie confía en Israel y sobre todo están en contra de lo que está haciendo. Simple y sencillamente los dejó solos, los dejó desprotegidos. Esto es lo que les están diciendo. Si llegamos a tener un conflicto con Irán, nadie nos va a respaldar. Absolutamente nadie. Eso lo tienen que tener en consideración los militares, porque están solos. No hay una alianza en esta región. Independientemente de que se esté llevando a cabo en este momento una reunión en Qatar, precisamente para hablar sobre un alto al fuego, no es a favor de Israel. Qatar ya se acercó a Irán hace 2 días, lo estábamos platicando incluso en el en vivo, y precisamente esto es una nueva señal de que nadie quiere al gobierno de Israel, al gobierno de Benjamín Netanyahu. Lo que vimos en este caso en el monte del templo,
señala este funcionario, es una sensación tangible de lo que está ocurriendo. El progreso en esta dirección cambiará el rostro del Estado de Israel hasta dejarlo completamente irreconocible. Esto hablando de los acontecimientos que pasaron la semana pasada, cuando cientos de colonos israelíes irrumpieron en la mezquita de Aqsa, que es utilizada para realizar los rituales bajo la protección de la policía del país hebreo. Esta mezquita es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes después de la Meca y Medina, y de acuerdo con el status quo, todos los acuerdos que ya se habían hecho desde 1967, solo los musulmanes pueden rezar en esa mezquita, en ese territorio. Pero los colonos israelíes dijeron: no me importa, yo voy a llegar y la situación se va a complicar, obviamente. No me importa como tal si los musulmanes se creen los dueños de este territorio, esto es de nosotros también, porque ese es el problema. Sienten que ya todo el mundo les pertenece y que todo el territorio es de ellos, sobre todo el territorio de los ciudadanos palestinos, que si los están sacando de sus hogares significa que ellos estaban ahí mucho antes de que llegaran los colonos israelíes. Pero bueno, así funciona su política y absolutamente nadie les dice nada. Él compartió este mensaje, esta carta, y señala al ministro Benjamín Netanyahu y al ministro de la Defensa Yoav Galán: les escribo esta carta sintiendo un gran dolor como judío israelí, y también como miembro de las fuerzas de seguridad, debido a un creciente fenómeno de terrorismo judío que proviene del movimiento de Juventud de las Colinas, que es un grupo extremista, nacionalista y religioso de jóvenes judíos que establecen asentamientos ilícitos en Cisjordania. Se sabe que existe este movimiento, que es un grupo extremista, no está señalado todavía como de terror, porque ellos acusan a todos de ser los que causan terror, menos ellos, pero prácticamente todos saben que se trata de un grupo que llega a las casas de los colonos, de los ciudadanos palestinos, y los sacan de sus hogares. Y precisamente describió este fenómeno, lo que están haciendo estos jóvenes, como un foco generado de actividad violenta contra los palestinos. Hoy en día, ese fenómeno se enfrenta a la falta de una condena por parte de la Administración de Justicia, pero sobre todo a un sentimiento de cierto respaldo gubernamental, y por eso lo siguen haciendo. Por eso dijo que no puede ser una panacea en el caso de Shin Bet, no puede ser una panacea para combatirlo, ni la base para abordar la raíz del problema, porque esta seguridad no está garantizando absolutamente nada, ni las fuerzas de la defensa, ni la policía, nadie hace nada en contra de este grupo de extremistas que llegan a las casas de los palestinos y los sacan simple y sencillamente, y no pueden hacer nada al respecto, porque lo hacen prácticamente con la policía a un lado, observando que todo se haga correctamente, sin tanta violencia por parte de los judíos. Pero si alguno de los palestinos llega a molestarse, llega a hacer un movimiento ligeramente brusco, en ese momento sí llegan y incluso lamentablemente hasta llegan a ser arrestados. La oficina del Ministerio de Seguridad de Israel comentó la carta de Bar y comunicó que este sujeto lo único que intenta es desviar la atención de la situación sobre su responsabilidad por los fracasos que llevaron al 7 de octubre, al inicio de los conflictos, a prácticamente estallar, que él no sabía lo que estaba pasando, que él no hizo su trabajo, y ahora, como todos están tratando de ver a quién culpar, pues se quiere lavar las manos y acusar a estos jóvenes que lo único que están haciendo es buscar un hogar, independientemente de que tengan que sacar a otras personas del mismo. Roam Bar, dijo este ministro de Seguridad de Israel, la oficina del ministro de Seguridad de Israel, que en lugar de terminar su cargo en desgracia ante el gran desastre del que es responsable, se atreve a hacer incitaciones contra
contra el ministro e interferir en la política, además de evaluar acciones de otros políticos cuando él no hizo su trabajo correctamente. Aquí se empiezan a dividir. Y la pregunta más importante es, ¿quién realmente tiene la razón? Porque si por un lado un judío, porque él mismo lo dijo, me siento mal como judío ver lo que están haciendo. Les están permitiendo llegar, robar, arrojar a los ciudadanos a las calles y la propia policía los está defendiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta más importante. ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente la situación va a seguir así, porque si uno de ellos, de los que forman parte de estas agencias de inteligencia de Israel, dice sí, lo están haciendo protegidos por las fuerzas de seguridad, es algo que no va a cambiar. Independientemente de lo que quieran, es algo que prácticamente no va a cambiar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.